Simbad el marino. Quinto viaje. Los placeres a que me entregué no fueron parte a hacerme olvidar las penalidades que había sufrido, mas tampoco hacíame renunciar al vivísimo deseo que experimentaba de realizar otros viajes. Así, pues, adquirí numerosas mercancías y haciendo colocar los fardos en un carro me encaminé a puerto de mar más próximo. Pero una vez allí, para no depender de un capitán y tener un buque en que yo mandar, compré una nave que equipé a mi gusto, con tripulantes elegidos por mí mismo. Con viento favorable nos hicimos a la mar. El primer puerto en que echamos el ancla, tras muchos días de navegación, fue el de una isla desierta en la que hallamos un huevo de roc de dimensiones tan colosales como el otro que ya os he hablado. Contenía un pollo de roc próximo ya a romper el cascarón, y los mercaderes que habían desembarcado de mi buque, acabando de romper el huevo a fuerza de hachazos, se apoderaron del pollo que hubieron de sacar a pedazos y se lo merendaron alegremente después de haberlo asado. Mas, apenas habían terminado su sabrosa comida, divisáronse a lo lejos en el horizonte dos gruesas nubes, y el capitán, a quien había confiado yo la dirección de mi buque, sabiendo lo que aquello significaba, díjome que eran los padres del roc, muertos, y que era preciso que volviésemos a bordo si queríamos escapar al peligro que nos amenazaba. Los dos enormes pájaros cerniéronse un momento sobre nuestras cabezas y con gran sorpresa por nuestra parte retrocedieron por donde habían venido cuando ya nos creíamos perdidos sin remedio. No duró, empero, mucho nuestra alegría, pues a los pocos momentos reaparecieron, llevando cada uno en las garras dos peñascos que parecían montañas. Revolotearon sobre la nave unos instantes, y cuando creyeron que no podía fallarles el golpe, dejaron caer uno de los peñascos, pero la habilidad del timonel, que viró rápidamente, nos libró de aquel peligro. Mas, por desgracia, el otro roc dejó caer también la mole que transportaba y dando de lleno en el centro del buque, lo sumergió, con toda la tripulación y pasajeros. Yo, empero, pude salir a flote tras no pocos esfuerzos, y agarrado a una tabla fui arrastrado por las olas hasta la costa de la isla. Me senté sobre la hierba para descansar y tomar aliento, y me interné luego en la isla para reconocer el terreno. De pronto divisé sentado sobre la margen de un río a un viejo que al parecer estaba muy enfermo. Suponiendo al primer momento que era un pobre náufrago como yo, me acerqué a él, saludándole con una inclinación de cabeza. ¿Qué hacéis aquí?, pregunté, pero en vez de contestarme, me hizo señas de que me lo cargase a la espalda y lo pasase a la otra orilla del río, donde se proponía, según creía entender, coger algunas frutas. Así lo hice, y cuando hube llegado a la opuesta margen, le dije, inclinándome para que pudiera hacerlo con más facilidad: «Bajad ahora, puesto que ya estáis servido». Pero aquel viejo, que habíame parecido tan enfermo y decrépito, cruzó sus piernas sobre mi pecho y haciéndome con ambas manos por el cuello me apretó con tal fuerza que casi me asfixió. Aflojó luego el anillo de hierro que era en sus manos y dándome fuertes golpes en el pecho, me obligó a enderezarme y a proseguir mi camino con él a cuesta a través de los árboles, haciendo que me detuviera para que él comiera la fruta que iba cogiendo. Llegó la noche
y creí que al fin me soltaría, pero me engañé. Permitió, sí, que me echara en tierra para dormir, pero continuó montado sobre mis espaldas. Transcurrieron de esta forma varios días, hasta que en cierta ocasión encontré en mi camino varias calabazas secas. Tomé la de mayor tamaño y después de haberla limpiado cuidadosamente, comencé a exprimir en ella racimos de uva, pues en aquella isla abundan extraordinariamente las viñas. Hecho esto, deposité la calabaza en un lugar a propósito para que fermentara el líquido, y pasados varios días me ingenié de modo que el viejo me condujese allí. Tomé entonces la calabaza y bebí con fricción un vino exquisito, que me hizo olvidar por un momento mi triste situación. Notó el viejo el efecto producido por aquella bebida, y cogiendo la calabaza, apuró con avidez todo su contenido, que no era escaso, pues había la cantidad suficiente para emborrachar a 2 hombres. No tardó el vino en subírsele a la cabeza, comenzó a cantar a su manera y a golpearme en la cabeza, pero no con menos fuerza que de costumbre, hasta que por fin se le aflojaron las piernas, desprendiéndose de mi cuello, y cayó pesadamente sobre la hierba, privado de los sentidos. Entonces cogí con ambas manos un peñasco y le aplasté su maldita cabeza. Contentísimo de verme libre del cruel anciano, me encaminé a la playa, donde encontré a varios tripulantes de un buque que acababa de fondear para proveerse de agua, los cuales, cuando les hube contado mi aventura, me condujeron a bordo. Salí de la isla en compañía de aquellos hombres, y arribada a un puerto de gran comercio, nos dedicamos a coger cocos, frutos muy abundantes en el país. Llegamos a un espeso bosque compuesto de árboles altos, rectos y de tronco tan liso que, a pesar de nuestro esfuerzo, no nos fue posible subir hasta las ramas como lo hizo con sorprendente agilidad una bandada de monos, chicos y grandes, huyendo de nosotros apenas nos presentamos en el bosque. Como la necesidad es madre de la ciencia, apedreamos con furor a los monos, y los animales, que comprendieron sin duda nuestro designio, cogían coco, arrojándonoslos con unos gestos y unas contorsiones que demostraban bien a las claras su justa cólera. Así es que en pocos minutos llenamos nuestros sacos, cuando de otro modo no hubiera sido imposible conseguirlo. Repitiéndose la operación, que me produjo considerable ganancia, pues luego en la isla de Camari cambié los cocos por madera de aloe y me consagré día y noche a la pesca de perlas, que allí tanto abundan. Dueño de una fortuna inmensa, regresé a Bagdad, donde por espacio de 2 meses descansé de las fatigas de mi larga excursión antes de emprender la siguiente, que voy a referiros. Fin del 5.º viaje. Simbad el marino, 6.º viaje. Sabed, oh todos vosotros mis amigos, mis compañeros y mis queridos huéspedes, que al regreso de mi 5.º viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco, y aquí que llegué al límite del asombro cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar mis parientes, amigos y antiguos compañeros,
La alegría mayor aún de volver a ver mi país natal, y este recuerdo incitó mi alma al viaje y al comercio, y resolví, pues, viajar. Compré ricas y valiosas mercancías a propósito para el comercio por mar. Mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a Basora. Allí encontré una gran nave llena de mercaderías y de notables que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basora. No dejamos de navegar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la vista con el espectáculo de los países de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente por una feliz navegación que aprovechamos para gozar de la vida. Pero un día entre los días, cuando nos creíamos en completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien los lanzaba. Al mismo tiempo le vimos tirar al suelo el turbante, golpearse el rostro, mesarse las barbas y dejarse caer en mitad del buque, presa de un pesar incontenible. Entonces, todos los mercaderes y pasajeros le rodeamos y le preguntamos: «¡Oh, capitán! ¿Qué sucede?». El capitán respondió: «Sabed, buena gente, aquí reunida, que nos hemos extraviado con nuestro navío y hemos salido del mar en que estábamos para entrar en otro mar cuya derrota no conocemos. Y si Alá nos depara algo que nos salve de este mar, quedaremos aniquilados cuantos estamos aquí. Por lo tanto, hay que suplicar a Alá el Altísimo que nos saque de este trance». Dicho esto, el capitán se levantó y subió al palo mayor y quiso arreglar las velas, pero de pronto sopló con violencia el viento y echó al navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo y exclamó: «No hay fuerza ni recurso más que en Alá el Altísimo y Todopoderoso. Nadie puede detener el destino. Por Alá, hemos caído en una perdición espantosa, sin ninguna posibilidad de salvarnos». Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron a llorar por propio impulso y despidiéndose unos de otros antes de que se acabase la existencia y se perdiera toda esperanza. De pronto el navío se inclinó hacia la montaña y se estrelló y se dispersó en tablas por todas partes. Y cuantos estaban dentro se sumergieron, y los mercaderes cayeron al mar. Y unos se ahogaron, y otros se agarraron a la montaña con sabida y pudieron salvarse. Yo fui de los que pudieron agarrarse a la montaña. Estaba la tal montaña situada en una isla muy grande, cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercaderías y objetos valiosos de toda clase arrojados por el mar. Y yo empecé a andar por en medio de aquellas cosas dispersas, y a los pocos pasos llegué a un riachuelo de agua dulce que, al revés de todos los demás ríos que van a desaguar en el mar, salía de la montaña y se alejaba del mar para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubí, de gema de todos los colores, de pedrería de todas las formas y de metales preciosos.
y todas aquellas piedras preciosas abundaban tanto como los guijarros en el cauce de un río. Así es que todo aquel terreno brillaba y centelleaba como mil reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera de aloe chino y de aloe camarí. También había en aquella isla una fuente de ámbar bruto líquido del color del betún que emanaba como cera derretida por el suelo bajo la acción del sol y salían del mar a grandes peces para devorarlo. Y se lo calentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua, y entonces se endurecía y cambiaba de naturaleza y de color. Y las olas lo llevaban a la orilla, embalsamándola. En cuanto al ámbar, que no tragaban los peces, se derretía bajo la acción de los rayos del sol y esparcía por toda la isla un olor semejante al del almizcle. He de deciros asimismo que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella vivo ni muerto. En efecto, todo navío que se acercaba a sus costas estrellábase contra la montaña, y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave y yo entre ellos quedamos muy perplejos y estuvimos en la orilla, asombrados con toda la riqueza que teníamos a la vista y con la mísera suerte que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. Así estuvimos durante bastante rato en la orilla, sin saber qué hacer, y después, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad, y mis compañeros, que no estaban acostumbrados a la aventura, se comieron su parte de una vez o en dos, y no tardaron, al cabo de cierto tiempo, variable según la resistencia de cada cual, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Pero yo supe economizar con prudencia mis víveres y no comí más que una vez al día, aparte de que había encontrado otras provisiones de las cuales no dije palabra a mis compañeros. Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás, después de lavarles y meterles en el sudario confeccionado con las telas recogidas en la orilla. Con las privaciones vino a complicarse una epidemia de dolores de vientre, originada por el clima húmedo del mar. Así es que mis compañeros no tardaron en morir hasta el último, y yo abrí con mis manos la huesa del postrer camarada. En aquel momento ya me quedaban muy pocas provisiones, a pesar de mi economía y prudencia, y como veía acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí pensando, ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros que me hubieran rendido el último tributo, lavándome y sepultándome? No hay recurso ni fuerza más que en Alá, el omnipotente. Y enseguida empecé a morderme las manos de desesperación. Simbad el marino, sexto viaje, continuación. Me decidí entonces a lavarme y empecé a abrir una fosa profunda diciendo para mí, cuando sienta llegar mi último momento, me arrastraré hasta aquí y me meteré en la fosa desde donde moriré.
El viento se encargará de acumular poco a poco la arena encima de mi cabeza y llenará el hoyo. Y mientras verificaba aquel trabajo, me echaba en cara mi falta de inteligencia y mi salida de mi país después de todo lo que había ocurrido en mis diferentes viajes y de lo que había experimentado la primera, la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez, siendo cada prueba peor que la anterior. Y decía para mí, ¿cuántas veces te arrepentiste para volver a empezar? ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en Bagdad riquezas bastantes para gastar sin cuenta y sin temor y que se te acabaron nunca los fondos suficientes para dos existencias como la tuya? A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión, sugerida por la vista del río. En efecto, pensé, por Alá, ese río indudablemente ha de tener un principio y un fin. Desde aquí veo el principio, pero el fin es invisible. No obstante, ese río que se interna así por debajo de la montaña, sin remedio ha de salir al otro lado por algún sitio. De modo que la única idea práctica para escaparme de aquí es construir una embarcación cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entra en la gruta. Así es mi destino. Ya encontraré de ese modo el medio de salvarme, y si no, moriré ahí dentro, y será menos espantoso que perecer de hambre en esta playa. Me levanté, pues, algo animado por esta idea, y enseguida me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes haces de madera de aloe camarí y chino. Los até sólidamente con cuerdas, coloqué encima grandes tablones recogidos de la orilla y procedentes de los barcos naufragados, y con todo confeccioné una balsa tan ancha como el río, o mejor dicho, algo menos ancha, pero poco. Terminado este trabajo, cargué la balsa con algunos sacos llenos de rubíes, perlas y toda clase de pedrerías, escogiendo la más gorda, que eran como guijarros, y cogí también algunos fardos de ámbar gris, que elegí muy bueno y libre de impurezas, y no dejé tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. Lo puse todo bien acondicionado sobre la balsa, que cuidé de proveer de 2 tablas a guisa de remos, y acabé por embarcarme en ella, confiado en la voluntad de Alá y recordando estos versos del poeta. Amigo, apártate de los lugares en que reine la opresión y deja que resuene la morada con los gritos de duelo de quienes la construyeron. Encontrarás tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola y no encontrarás otra. Y no te aflijas ante los accidentes de las noches, pues por muy grandes que sean las desgracias, siempre tienen un término. Y sabe que aquel cuya muerte fue decretada de antemano en una tierra, no podrá morir en otra. Y en tu desgracia no envíes mensajes a ningún consejero. Ningún consejero es mejor que el alma propia. La balsa fue pues arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la gruta, donde empezó a rozar con aspereza contra las paredes, y también mi cabeza recibió varios choques, mientras que yo, espantado por la oscuridad completa en que me vi de pronto, quería ya volver a la playa, pero no podía retroceder. La fuerte corriente me arrastraba cada vez más adentro, y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se ensanchaba, en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor, cansándome muchísimo.
Entonces, soltando los remos, que por cierto no me servían para gran cosa, me tumbé boca abajo en la balsa con objeto de no romperme el cráneo contra la bóveda, y no sé cómo fui insensibilizándome en un profundo sueño. Debió durar un año o más, a juzgar por la pena que lo originó. El caso es que al despertarme me encontré en plena claridad. Abrí los ojos y me encontré tendido en la hierba de una vasta campiña, y mi balsa estaba amarrada junto a un río, y alrededor de mí había indios abisinios. Cuando me vieron, ya despierto, aquellos hombres se pusieron a hablarme, pero no entendí nada de su idioma y no les pude contestar. Empezaba a creer que era un sueño todo aquello, cuando advertí que hacia mí avanzaba un hombre, que me dijo en árabe: «La paz contigo, oh hermano nuestro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué motivo te trajo a este país?» «Nosotros somos labradores que venimos aquí a regar nuestros campos y plantaciones. Vimos la balsa en que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a la orilla. Después nos guardamos a que despertases tú solo para no asustarte. Cuéntanos ahora, ¿qué aventura te condujo a este lugar?» Pero yo contesté: «Por Alá, sobre ti, oh Señor, dame primeramente de comer, porque tengo hambre, y pregúntame luego cuanto gustes». Al oír estas palabras, el hombre se apresuró a traerme alimento, y comí hasta que me encontré harto y tranquilo y reanimado. Entonces comprendí que recobraba el alma y di gracias a Alá por lo ocurrido y me felicité de haberme librado de aquel río subterráneo. Tras de lo cual conté a quienes me rodeaban todo lo que me aconteció desde el principio hasta el fin. Cuando hubieron oído mi relato, quedaron maravillosamente asombrados y conversaron entre sí, y el que hablaba árabe me explicaba lo que se decían, como también les había hecho comprender mis palabras. Tan admirados estaban que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmediatamente y me llevaron, y no dejaron tampoco de transportar la balsa como estaba, con sus fardos de ámbar y sus sacos llenos de pedrería. El rey, al cual le contaron quién era yo, me recibió con mucha cordialidad, y después de recíprocas zalemas me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Al punto obedecí y le narré cuánto me había ocurrido sin omitir nada, pero no es necesario repetirlo. Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendip, llegó al límite del asombro y me felicitó mucho por haber salvado la vida a pesar de tanto peligro corrido. Enseguida quise demostrarle que los viajes me sirvieron de algo, y me apresuré a abrir en su presencia mis sacos y mis fardos. Entonces el rey, que era muy inteligente en pedrería, admiró mucho mi colección, y yo, por deferencia a él, escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra, como asimismo perlas grandes y pedazos enteros de oro y plata, y se los ofrecí en regalo. Vínose a aceptarlos, y en cambio me colmó de consideraciones y honores, y me rogó que habitara en su propio palacio. Así lo hice. Desde aquel día llegué a ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla. Y todos me hacían preguntas acerca de mi país, y yo les contestaba y les interrogaba acerca del suyo, y me respondían.
Así supe que la isla de Serendip tenía 80 parasangas de longitud y 80 de anchura, que poseía una montaña que era más alta del mundo, en cuya cima había vivido nuestro padre Adán. Cierto tiempo que encerraba muchas perlas y piedras preciosas, menos bellas en realidad que las de mis fardos y muchos cocoteros. Simbad el marino, sexto viaje, continuación. Un día el rey de Serendip me interrogó acerca de los asuntos públicos de Bagdad y del modo que tenía de gobernar el califa Harún al-Rashid. Y yo le conté cuán equitativo y magnánimo era el califa y le hablé extensamente de sus méritos y buenas cualidades. Y el rey de Serendip se maravilló y me dijo: por Alá, veo que el califa conoce verdaderamente la cordura y el arte de gobernar sus imperios, y acabas de hacer que le tome gran afecto, de modo que desearía prepararle algún regalo digno de él y enviárselo contigo. Yo contesté enseguida: escucho y obedezco, oh señor. Ten la seguridad de que entregaré fielmente tu regalo al califa, que llegará al límite del encanto. Y al mismo tiempo le diré cuán excelente amigo suyo eres y que puede contar con tu alianza. Oídas estas palabras, el rey de Serendip dio algunas órdenes a sus chambelanes que se apresuraron a obedecer. Y aquí en qué consistía el regalo que dieron para el califa Harún al-Rashid. Primeramente había una gran vasija tallada en un solo rubí de color admirable, que tenía medio pie de altura y un dedo de espesor. Esta vasija era en forma de copa, estaba completamente llena de perlas redondas y blancas, como una avellana cada una. Además había una alfombra hecha con una enorme piel de serpiente, con escamas grandes como un dinar de oro, que tenía la virtud de curar todas las enfermedades a quienes se acostaban en ella. En tercer lugar, había 200 granos de un alcafor exquisito, cada cual del tamaño de un alfónsigo. En cuanto al lugar, había 2 colmillos de elefante, de 12 codos de largo cada uno y 2 de ancho en la base. Y por último había una hermosa joven de Serendip, cubierta de pedrerías. Al mismo tiempo, el rey me entregó una carta para el emir de los creyentes, diciéndome: discúlpame con el califa de lo poco que vale mi regalo, y ha de decirle lo mucho que le quiero. Y yo contesté: escucho y obedezco, y le besé la mano. Entonces me dijo: de todos modos, Simbad, si prefieres quedarte en mi reino, te tendré sobre mi cabeza y mis ojos, y en ese caso enviaré a otro en tu lugar, junto al califa de Bagdad. Entonces exclamé: por Alá, tu esplendidez es gran esplendidez, y me has colmado de beneficios. Pero precisamente hay en el barco que va a salir para Basora, y mucho desearía embarcarme en él, para volver a ver a mis parientes, a mis hijos y mi tierra. Oído esto, el rey no quiso insistir en que me quedase, y mandó llamar inmediatamente al capitán del barco, así como a los mercaderes que iban a ir conmigo, y me recomendó mucho a ellos, encargándoles que me guardaran toda clase de consideraciones. Pagó el precio de mi pasaje y me regaló muchas preciosidades que conservo todavía,
pues no pude decidirme a vender lo que me recuerda al excelente rey de Serendip. Después de despedirme del rey y de todos los amigos que me hice durante mi estancia en aquella isla tan encantadora, me embarqué en la nave, que enseguida se dio a la vela. Partimos con viento favorable y navegamos de isla en isla y de mar en mar, hasta que gracias a Alá llegamos con toda seguridad a Basora, desde donde me dirigí a Bagdad con mis riquezas y el presente destinado al califa. De modo que lo primero que hice fue encaminarme al palacio del emir de los creyentes. Me introdujeron en el salón de recepciones y besé la tierra entre las manos del califa, entregándole la carta y los presentes y contándole mi aventura con todos sus detalles. Cuando el califa acabó de leer la carta del rey de Serendip y examinó los presentes, me preguntó si aquel rey era tan rico y poderoso como lo indicaban en su carta y sus regalos. Yo contesté: oh emir de los creyentes, puedo asegurar que el rey de Serendip no exagera. Además, a su poderío y su riqueza añade un gran sentimiento de justicia y gobierna sabiamente a su pueblo. Es el único cadí de su reino, cuyos habitantes son, por cierto, tan pacíficos que nunca suelen tener litigios. Verdaderamente el rey digno de tu amistad, oh emir de los creyentes. El califa quedó satisfecho de mis palabras y me dijo: la carta que acabo de leer y tu discurso me demuestran que el rey de Serendip es un hombre excelente, que no ignora los preceptos de la sabiduría y sabe vivir. Dichoso el pueblo gobernado por él. Después el califa me regaló un ropón de honor y ricos presentes, y me colmó de preeminencias y prerrogativas, y quiso que escribieran mi historia los escribanos más hábiles para conservarla en los archivos del reino. Y me retiré entonces y corrí a mi calle y mi casa, y viví en el seno de la riqueza y los honores entre mis parientes y amigos, olvidando las pasadas tribulaciones y sin pensar más que en extraer de la existencia cuantos bienes pudiera proporcionarme. Y tal es mi historia durante el sexto viaje. Pero mañana, oh huéspedes míos, os contaré la historia de mi séptimo viaje, que es más maravilloso y más admirable y más abundante en prodigio que los otros 6 juntos. Y Simbad el marino mandó poner el mantel para el festín y dio de comer a sus huéspedes, incluso a Simbad el cargador, a quien mandó entregaran antes de que se fuera 100 monedas de oro, como los demás días. Y el cargador se retiró a su casa maravillado de cuanto acababa de oír, y al día siguiente hizo su oración de la mañana y volvió al palacio de Simbad el marino. Cuando estuvieron reunidos todos los invitados y comieron y bebieron y conversaron y rieron y oyeron los cantos y la música, se colocaron en corro, graves y silenciosos. Y habló así el Simbad el marino: